Buenas tardes, vecinos y vecinas. De nuevo me dirijo a todos vosotros y todas vosotras, como nos comprometimos ayer en el último comunicado que se hizo, con el objetivo de aclarar o ampliar información con respecto al decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía que había comentado la noche del miércoles que el municipio de Campillos, entre los 19 que componen la comarca de Antequera, en este caso del Distrito Sanitario de La Vega de Antequera, pues quedaba la movilidad de nosotros, de los habitantes y de las habitantes de nuestro municipio, quedaba limitada a partir de las 12 de la noche de esta misma madrugada hasta el día 9. Estuvimos todo el día, grabamos a las 3 de la tarde aproximadamente terminamos, estuvimos todo el día pendientes del boletín oficial de la Junta de Andalucía para ver si se publicaba esa concreción, porque no sabíamos en qué se concretaban las excepciones para que las personas pudieran salir o entrar al municipio, y estuvimos todo el día, toda la tarde pendientes. Incluso ya comentamos ayer en el vídeo comunicado de que habíamos hecho una junta local de seguridad para establecer un protocolo para controlar ese tipo de movimientos, pero no sabíamos cuáles eran las excepciones y la medida entrara en vigor a las 12 de la noche. Estuvimos, ya digo, toda la tarde pendientes y el documento se publicó a las 11 de la noche y, bueno, casi sin tiempo teníamos que hacer cumplir estas medidas. Me van a permitir hoy que vaya siguiendo un poco el hilo argumental de lo que voy a decir, porque tengo muchas cosas que decir y voy a ir leyendo algunas, si me lo permiten ustedes. Nosotros, a partir de las 12 de la noche, teníamos que cumplir una medida que simplemente se había anunciado por parte del presidente de la Junta y en los medios informativos, y a nosotros nos la habían adelantado, en este caso la delegada de la Junta en Málaga, pero sin conocer, como he dicho, las excepcionalidades que había. Lo único que sabíamos es que no podíamos salir de Campillos o entrar a partir de las 12 de la noche. Y entiendo que esto no es normal. No es normal que una medida que se tiene que aplicar a las 12 de la noche de esta misma noche pasada, aunque el presidente de la Junta lo hubiese anunciado sin concretar el miércoles por la noche, no es normal que eso no estuviese publicado el jueves por la mañana, con el objetivo de que nos hubiese dado tiempo a estudiar, a solucionar dudas y, una vez que se aplique, pues ya saber más o menos cómo tenemos que hacer cumplir esa medida. Por tanto, ya digo, la medida empezó a cumplirse a partir de las 12 de la noche, tanto por Policía Local como por Guardia Civil, sin saber ninguno en qué se concretaban esas excepciones. Y eso, ya digo, no solamente no es normal, sino que denota también una falta de lealtad institucional con las administraciones locales, en este caso con los ayuntamientos, que en definitiva son los que tienen que hacer cumplir la norma junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es en el caso de la Guardia Civil, en nuestro caso. Por tanto, ya digo, no tiene sentido y además no es lógico y es precipitado y prematuro que se publique un documento a las 11 de la noche que tenemos que empezar a hacer cumplir a las 12 de la noche. Por tanto, ya digo, la noche la Guardia Civil y Policía Local han estado pues prácticamente a ciegas haciendo cumplir esta medida sin saber concretamente cuáles han sido las excepciones. Ya sabemos claramente, cuando nos ha dado tiempo esta mañana tranquilamente a leer cuáles son las excepciones, y hay dos tipos de excepciones en ese decreto del presidente. Unas que son a la limitación de las salidas y entradas del municipio, y otras que se refieren a la salida o entrada a la comunidad autónoma, cuyas excepciones son las mismas. Y por otro lado también se regulan una serie de limitaciones para los movimientos entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. En este caso no voy a relatar aquí, porque sería muy largo, ni unas ni otras. Lo que se va a hacer es que en un texto adjunto a este vídeo comunicado podrán consultarlas para saber cada una de ellas. Sobre todo,
La idea que se desprende de la interpretación de ese decreto es que se puede salir y entrar de Campillo, lo voy a decir de forma popular para que usted lo entienda, prácticamente se puede salir y entrar de Campillo casi para todo, menos para algún capricho que sea salir a comprar o situaciones parecidas. Desde nuestro punto de vista creemos que son demasiadas excepciones para que lo que supuestamente la gravedad de lo que supuestamente habían anunciado, que era la limitación de la circulación de la salida y entrada del municipio. Creemos que son muchas excepciones para una norma que nos habían asustado mucho en cuanto a su implantación, ya digo, cuando nos la trasladaron por parte de la delegada de la Junta el miércoles por la noche. Pero la cosa no queda ahí, la cosa va más, en el sentido de que hoy nos hemos levantado y nos hemos encontrado con una orden que se publica que para nosotros, y lo tengo que decir así, es una orden esperpéntica, en cuanto a que nos da una sensación de que, por un lado, nos impiden salir del pueblo, pero que dentro del pueblo prácticamente pues, podemos seguir haciendo lo que queramos con unas ciertas limitaciones, pero que no cambia mucho la situación. Por eso pensamos que esta orden, que además es una orden que no es de la parte política, entre comillas, de la parte del presidente, en este caso de la Junta de Andalucía, sí que es una orden de la Consejería de Salud y Familias, que es la autoridad competente en la cual nos tiene que decir cómo podemos actuar o no en esta situación. Y yo creo que, desde mi punto de vista, y lo digo así abiertamente, no me duele en prenda, creo que la orden es una irresponsabilidad con respecto a lo que se había publicado la noche antes. Si nos impiden que no salgamos del municipio, no tiene sentido que esta orden es muy laxa con respecto a lo que debemos hacer, ¿no? La autoridad sanitaria y el Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de diferentes autoridades, llevan semanas recomendándonos que tomemos medidas, recomendándonos que tomemos medidas duras, porque la situación en la comarca era muy complicada siempre hablando desde el punto de vista sanitario. Y ahora van a entender por qué voy a decir esto y por qué estamos enfadados, y lo digo así abiertamente, literalmente enfadados con la situación que han creado. Por otro lado, permítanme también que haga un pequeño recordatorio, y es el siguiente. El Ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, tenemos la responsabilidad ahora mismo de gobierno y tenemos que tomar decisiones, ha sido siempre y ha actuado con la máxima responsabilidad siempre en la adopción de medidas, siempre velando por el interés general de la población y tratando de salvaguardar ahora mismo pues lo más preciado que tenemos, que es la salud por un lado y por otro lado la vida, y siempre se han tomado medidas para evitar pues situaciones de riesgo y evitar situaciones de contagio. Por eso cuando terminó el estado de alarma, el Ayuntamiento de Campillos, cuando todos los pueblos de nuestro alrededor y la mayoría de los pueblos de Andalucía y de España habían abierto parques infantiles, habían abierto otras instalaciones públicas, nosotros no hemos abierto, ya cuando llega la nueva normalidad mal llamada, no hemos abierto ni los parques infantiles, no hemos abierto ni las pistas polideportivas de barrio. Hemos hecho estrictos protocolos COVID para el acceso a los edificios públicos, incluso algunos de ellos que se cedían a asociaciones y otras entidades están cerrados, no se ha permitido el uso, y otras medidas que de alguna manera, la supresión del mercadillo también se ha hecho ahora últimamente, hace un par de semanas, las terrazas, el acuerdo que había con las bandas para que pudieran ensayar en espacios públicos también se ha suspendido. Y cuando, ya digo, en muchos otros municipios todo esto sí se estaba haciendo, y claro, nosotros lo hacíamos todo esto por una cuestión de responsabilidad, por una cuestión de que entendíamos que estaba bajo nuestra responsabilidad intentar velar por el interés general de la población y por la salud de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por supuesto, y tengo que decirlo abiertamente, no hemos podido equivocar.
porque no somos infalibles y por tanto nos equivocamos y cometemos errores. Cuando los cometemos los reconocemos y pedimos disculpas. Y seguramente que nos seguiremos equivocando. Pero no pueden tener ninguna duda de que siempre hemos actuado con la máxima responsabilidad y por eso nos hemos visto obligados, entre comillas, a adoptar medidas que son duras, pero que creemos que en algo han podido contribuir a que la situación sanitaria en nuestra localidad no haya sido, hasta hace poco, grave, ¿no? Hemos vivido una situación de estado de alarma en la que, mientras que oíamos que en otros sitios la situación era muy complicada, nosotros hemos estado más o menos estables. Hemos pasado un verano en el que veíamos que en otros municipios, en otras ciudades, estaba la situación complicándose. Nosotros hemos estado estables y es verdad que cuando ha llegado esta segunda oleada estamos un poquito peor y hemos alcanzado cifras que desde todos sitios nos han dicho que son alarmantes. Nuestro pico ha sido 579 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, nosotros desde ese punto de vista, y puesto que las autoridades sanitarias siempre nos han dicho la gravedad de la situación y en concreto en nuestra comarca, pues hemos tomado medidas siempre con la responsabilidad de intentar velar por el interés de la población. Y ya digo, cuando otros municipios, cuando llega la nueva normalidad, abren todo lo que permitía la Junta y nosotros hemos sido un poco más estrictos. Pero la orden publicada en el día de hoy, lo tengo que decir claramente, nos provoca una situación de hastío, nos provoca una situación de cansancio y de impotencia fundamentalmente, porque al final lo que viene a decir esta orden termina deslegitimando las medidas duras que nos estaban pidiendo que tomara, algo que era literalmente incomprensible, y ahora lo voy a explicar, porque en definitiva el mensaje que nos está trasladando la autoridad sanitaria es que no podemos salir del pueblo o no se puede entrar al pueblo, pero podemos seguir haciendo lo que queramos, o más o menos podemos seguir igual que antes, como si no pasara nada, para que entendernos así. Y eso da una imagen muy contradictoria de que nos confinan sin salir del pueblo, pero por otro lado nos da la idea, esta orden que ahora voy a extenderme un poco en ella, pues como si no pasa nada. O sea que dentro del pueblo pues prácticamente podemos seguir haciendo lo mismo que antes de que nos dijeran que nos van a confinar. Y la pregunta que a nosotros nos surge es si esa orden se publica estando nosotros en el máximo nivel de alerta, de alerta gravedad, de extrema gravedad, ¿por qué nos confinan? Si después por otro lado nos dicen que dentro del pueblo podemos hacer prácticamente lo mismo que antes de que nos dieran la noticia de que nos iban a confinar. O sea, que se toma una medida para que el virus que está en Campillo no salga de él, o que vengan otras personas a transmitirnos el virus, pero si en definitiva el virus está en Campillo, si podemos seguir haciendo lo que ahora voy a decir más adelante, en definitiva vamos a correr el riesgo también de estar contagiados, vamos a seguir propiciando que el virus se pueda, que exista la posibilidad de que se pueda repartir por el pueblo. Porque las medidas que se adoptan en esta orden, créanme que no cambian mucho la situación que hasta ahora hemos tenido. Y claro, con todo lo complicada que era la situación en la comarca de Antequera y en Campillo en concreto también, aunque estamos en el mismo dato de ayer, en 390 casos por cada 100.000 habitantes, hoy se publica esta orden en la que en el escenario, como decía antes, de alerta más grave, se nos dice y se nos permite que podamos seguir haciendo pues prácticamente la misma vida que antes, y a nosotros esto demuestra que ha habido muy poca responsabilidad a la hora de tomar la decisión de publicar esta orden, porque en definitiva nos permite prácticamente lo mismo. Podemos entender que busquen un equilibrio entre la situación sanitaria y que las medidas que se tomen no provoquen un perjuicio muy grave en la economía. Pero entonces no nos llamen diciéndonos que tomemos medidas,
no nos llamen diciéndonos que la situación en Campillo y en la comarca es muy preocupante, incluso que como la situación es muy preocupante, que nos van a impedir salir del pueblo, cosa que nos comunicaron el miércoles durante 10 días. No nos van a dejar salir del pueblo. Porque nos dicen en ese mensaje, la movilidad es sinónimo de contagio. Y si la movilidad es sinónimo de contagio, lo va a ser fuera y dentro de Campillos. Por tanto, la verdad es que esta situación nos indigna mucho y nos enfada, porque llevamos muchos meses soportando la crítica de que somos el pueblo más restrictivo de nuestro entorno. Y siempre hemos pensado que teníamos que asumir esa crítica porque estamos para eso, porque teníamos que actuar con responsabilidad para proteger, como he dicho antes, el bien más preciado que tenemos, que es la salud, por un lado, asociada a la vida. Y claro, como cuando hemos hecho siempre, hemos actuado aceptando y adoptando las medidas que nos ha pedido la propia autoridad sanitaria por el bien de nuestros vecinos, ahora nos encontramos con un zarpazo. Y el zarpazo es la orden que se publica hoy, y en este caso a nosotros nos afecta como zona de máxima alerta, es decir, nivel 4, que no hay más. Detrás de eso no hay más. Estamos en la zona de máxima alerta. Y ahora esta orden, que ya digo que horas antes se publica otra que nos dice que no podemos salir del municipio porque la situación es muy grave, esta orden nos dice que se siguen permitiendo, por ejemplo, los velatorios en el exterior, permitiendo la presencia de 15 personas en el exterior y en el interior 6. Antes en el interior eran 10, o sea que disminuye a 4. También permite el que se puedan hacer los entierros también bajándolo a 15 personas. En las ceremonias civiles, matrimonio, bautizo, etcétera, etcétera, bajan el aforo al 30% y llegamos ahora a la parte de la economía, ¿no? Lo que afecta en la economía, que es, por ejemplo, en este caso local, bares y restaurantes. Esta orden primero establece que el horario de cierre es a las 10:30 de la noche y, por otro lado, establece que en el interior se puede seguir consumiendo, no en barra, ya está prohibido, pero se puede seguir consumiendo a un aforo del 30% y permite la posibilidad de que haya terrazas al 75%, que es como estaban en Campillos hasta que se decreta la suspensión por parte del ayuntamiento. O sea que para la Junta nada cambia. Si había riesgo, cuando nos han dicho muchas veces, y usted me ha escuchado decir que los máximos focos de contagio se estaban produciendo en reuniones familiares en las cuales el ayuntamiento no podía entrar, y también en los bares y restaurantes y pubs, y nosotros no podíamos entrar en la parte del interior porque no es competencia nuestra, pero sí es terraza y hemos suspendido la terraza, ahora nos dicen que sí, que se puede permitir la presencia de personas en terraza hasta el 75%, que es como estaban en Campillos. Los salones de celebraciones permiten 30 personas en el interior y 50 personas si es en exteriores. Por ejemplo, clases de baile lo baja a 6 personas. La práctica deportiva, pues en espacios abiertos y cerrados al 40%. Campamentos juveniles, siempre reducen el aforo hasta el 30%, con 30 participantes si es en el interior y 50 participantes si es en el exterior. Establecimientos comerciales los reduce el aforo al 50%. Mercadillos, que nosotros también hemos suspendido porque entendíamos que era una medida que nos estaban pidiendo, ¿no? No voy a decir a gritos, pero nos estaban pidiendo la autoridad sanitaria que pusiera en marcha. La hemos puesto desde la responsabilidad, hemos suspendido. En mercadillo se permiten ahora en esta orden al 50%. Si nos vamos a la parte de cines, teatros, auditorios y edificios análogos, reducen el aforo al 40%, pero permiten que en el interior pueda haber hasta 200 personas, y en el exterior hasta 300. Continuamos. Actividades de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias, ferias comerciales, permiten que en el interior pueda haber hasta 100 y en el exterior hasta 200. Actividades de turismo activo naturaleza, lo reduce a 10 personas. Otra medida importante, parques infantiles, parques, jardines y áreas recreativas, dice
puede haber una persona por cada 4 metros cuadrados que mida esta superficie, y eso no cambia absolutamente nada lo que ya existía, porque la última orden que ya permitía que se pudieran abrir los parques infantiles dice eso, una persona por cada 4 metros. Nosotros, desde el punto de vista de la responsabilidad, para evitar aglomeraciones, no hemos abierto los parques infantiles con el objetivo de evitar situaciones de riesgo. Ahora dice nuevamente que se pueden abrir. En concreto, hay otras muchas actividades de espectáculos taurinos, etcétera, etcétera. El nivel 4 no permite la presencia de público, pero sí permite que se sigan haciendo. La actividad cinegética, que es la caza, no regula, en este caso, el número de personas que pueden salir juntas, pero sí dice que si es más de una persona tienen que tener un plan de actuación y que todos los miembros del grupo, el colectivo que salga a cazar, pues tiene que tener conocimiento de ese plan. Y también dice que después de la caza, si hay una actividad de hostelería o gastronómica, también reducen el aforo al 30% y pudiendo estar 30 personas en el interior y 50 personas en el exterior. Y estos datos son los que hoy hemos conocido, que se han publicado en el BOJA y créanme, yo tengo que mantener la serenidad, pero créanme que nos enfadan y créanme que nos indignan, porque a pesar de la gravedad de la situación que tenemos en esta zona, como es el distrito sanitario de la zona norte de Antequera, nos permiten, mejor dicho, la autoridad sanitaria, porque esta orden es de la Consejería de Salud y Familia, permite que haya actividades donde pueda haber gran concentración de personas. Y eso es incompatible con que nos aíslen en el municipio, por lo menos desde nuestro punto de vista lo entendemos así. Y por tanto, ¿para qué nos aíslan? Si por otro lado, horas más tarde nos están diciendo que hay determinadas actividades que pueden suponer una gran concentración de personas y algunas de ellas en riesgo, que por eso nosotros tomamos, lo hemos explicado muchas veces, pero lo voy a volver a explicar, la medida que hemos tomado muy dura, por otro lado muy criticada, de quitar las terrazas, es porque en la terraza las personas se quitaban la mascarilla y no había las medidas de seguridad. Y eso eran situaciones de riesgo muy importantes de contagio, por eso la hemos quitado. Por tanto, ahora mismo, con esta orden que he reducido aquí algunas de las cuestiones, que ustedes pueden consultarlas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se permiten concentraciones de personas, que es lo que el Ayuntamiento, con la suspensión en este caso, de las terrazas, los mercadillos y de otras muchas actividades que ha habido durante el verano que hemos suspendido, queríamos evitar las situaciones de riesgo. Por eso nos enfada y nos da una idea, desde nuestro punto de vista siempre, que nos podemos equivocar, del grado de irresponsabilidad que tiene quien está mirando por nuestros intereses, que en este caso es quien firma esta orden, que no es otro que el consejero de Salud. Por tanto, insisto que hemos sufrido críticas, que ya digo que nosotros estamos aquí para eso y asumimos que se nos pueda criticar, eso es indudable, pero hemos recibido críticas por actuar desde nuestro punto de vista con dureza, pero desde la responsabilidad, pero entendemos que órdenes como esta que ha dado la Junta hoy a nosotros nos deslegitiman y por tanto estamos ante un cansancio ya absoluto en cuanto a situaciones de este tipo. Creo que decir que abiertamente que a partir de este momento nos vamos a ceñir a lo que estrictamente diga la autoridad sanitaria, sin tomar medidas más restrictivas de lo que diga la autoridad sanitaria. No podemos, porque no podemos entender que se nos alarme por estar en una situación de extrema gravedad, se nos diga que tomemos medidas, las tomamos, y ahora cuando la Junta tiene que tomar las suyas, que entendemos que debían ser duras, y no solamente la del aislamiento, digamos, perimetral de municipios, pues no las toma. Prácticamente, ya digo, ha sido, o por lo menos las que toman son menos restrictivas que las que hemos tomado nosotros. Solo me queda decir que las autoridades sanitarias, y en este caso la Junta de Andalucía, sabrán lo que están haciendo, desde nuestro punto de vista entrando en graves contradicciones como, ya digo, vuelvo a repetir, encerrarnos en el pueblo, y cuando llega la hora de adoptar medidas para ver qué hacemos cuando estamos encerrados, pues prácticamente que nada cambie. Así que por ese motivo, por el motivo que ya hemos dicho, pues hoy mismo ya se está repartiendo, se va a decretar y se ha decretado
que se restablezcan las terrazas de los bares y restaurantes y los pubs, tal como estaba establecido anteriormente, porque ya digo, no podemos entrar en competencia con que no son nuestras, como por ejemplo entrar en el interior y demás, solamente vigilar los aforos y las terrazas volverán. A partir de hoy ya se puede montar la terraza y también se ha decretado la reapertura del mercadillo al 50% de su aforo, por tanto el martes volverá a haber mercadillo, le digo, siempre con la limitación que hay de movilidad de las personas, pero volverá a haber mercadillo. Y a partir de la semana que viene empezaremos a estudiar la reapertura de los parques infantiles y otros espacios públicos que están por abrir. Si la Junta nos dice que todo esto puede abrirse, pues por nosotros no hay problema. Ellos son la autoridad sanitaria y ya está. Entonces nosotros solamente lo que haremos es encerrarnos estos 10 días en Campillos y que de su mano queda ver cómo esto evoluciona. Ya digo, nos parece muy irresponsable, pero así lo vamos a hacer. Nosotros a partir de ahora no vamos a recomendar, nada más, como nos piden que hagamos la autoridad sanitaria, para después reaccionar de esta manera. No vamos a pedirle a vosotros, a ustedes, a vecinos y vecinas, no vamos a pedirle nada más que nos piden que hagamos, que ellos nos dicen pedí esto, pedí lo otro, no vamos a pedir nada más, porque ya digo, estamos cansados, porque al final la reacción de la Junta nos parece de una irresponsabilidad supina. Por tanto, creemos que ustedes son mayores, ustedes son responsables de sus menores, de las personas, si la tienen a su cargo, que son mayores, y entiendo que lo que debo decirles es que únicamente sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Así que cuídense, feliz día, feliz fin de semana y feliz puente. Muchas gracias.